Se han recibido en esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo Código Penal. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales con objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. A su vez, el presidente de la República ha presentado para este proyecto recién mencionado, relativo a mejoramiento de la persecución penal, urgencia calificada de suma. Copia de oficio de la Corporación, mediante el cual se comunica que la Sala el día de hoy acordó remitir a la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos para su estudio e informe el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la prevención de desastres correspondiente al boletín 16274-07. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para establecer un sistema autónomo de determinación de la pena en delitos que indica. Proyecto iniciado en moción que modifica cuerpos legales que indica para permitir a los asistentes del fiscal comparecer en audiencias de juicio oral. Proyecto iniciado en moción de los diputados, lo menciono mejor, modifica el Código Penal para aumentar la pena aplicable al delito de violación. También iniciado en moción, modifica el decreto ley 321 de 1925 para restringir el acceso al beneficio de libertad condicional y prohibir su otorgamiento a condenados por delitos sexuales. Proyecto iniciado en moción, sí, que modifica la Carta Fundamental para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la prevención de desastres. Oficio por el cual se acordó oficiar con el propósito de informar que ha tomado conocimiento de la resolución adoptada por la Sala desde la Comisión de Gobierno Interior en el sentido de rechazar la solicitud de la remisión a esta comisión del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para establecer una recompensa por la denuncia de los delitos funcionarios que señala. Actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, pese a que dicha iniciativa legal no ha registrado avances en su tramitación desde que ingresó en agosto de 2022. Correo electrónico del Ministerio de Justicia, por el cual se excusa la insistencia del señor ministro. Asisten el señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, la jefa de la edición jurídica, señora María Esther Torres, y las abogadas de la misma edición, Flora Benazul y Sofía Wilson. Doña Rocío Sánchez, coordinadora del área de Derecho Penal de la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello, confirma su asistencia presencial. Por su parte, el señor general director de Carabineros confirma la asistencia presencial. El señor Ricardo Yáñez Rebeco, y le acompaña el señor director de Justicia y director general, don Jaime Elgueta. Por su parte, la Policía de Investigaciones confirma la asistencia del director general de la Policía de Investigaciones, señor Sergio Muñoz, acompañado de la señora Marisela Gárate, prefecta inspectora, y de la señora María Dolores Venegas Silva, subprefecta. El señor Jean-Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema, señor presidente, informa que por problemas en su internet no ha sido hasta ayer que recibió su invitación, lo que le impide realizar oportunamente los trámites para poder viajar a la ciudad del Paraíso. Por lo anterior, puede estar presente solamente de manera remota, se excusa por lo acontecido y solicita entonces poder estar en forma remota en online don Jean-Pierre Matus. Finalmente, el profesor don Alfredo Echeverry, por motivos personales, se excusa no poder asistir, solicita ser invitado en una posterior ocasión. Finalmente, ahora sí, tenemos una solicitud del diputado señor Henry Leal. Señala que ante la contingencia caracterizada por alza sostenida de atentados, solicita respetuosamente usted, en calidad de presidente de la comisión, tenga bien considerar en la planificación del trabajo de la comisión, idealmente entabla en alguna de las próximas sesiones, la tramitación del proyecto de ley que modifica el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso correspondiente al boletín 13.889-07 en segundo trámite constitucional, iniciado en moción de senadores. Esta iniciativa fue aprobada en su oportunidad en el Senado por 35 votos a favor en su primer trámite constitucional.
Eso sería todo, señor presidente. Y tenemos entonces dos solicitudes, la del señor ministro don Jean-Pierre Matus para los efectos de estar presente online y el diputado señor Henry Leal para los efectos de considerar en las futuras tablas de la comisión el proyecto que incluye el delito de incendio en lugares destinados a culto religioso. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Tenemos a las 3:30. 3:30 sesión especial. O sea, a las 3:20. Habría que salir. Ok. Sobre la cuenta, 10. Sobre la cuenta. Diputado Leal. Gracias, presidente. Muy breve. Primero, agradecerle que me dé la posibilidad de exponer en un minuto lo que se acaba de leer. Mire, hay un proyecto de ley que fue ya votado, aprobado en el Honorable Senado el año 2022. En marzo del 2023 ingresó a esta comisión. Es el boletín 13889-07. Este proyecto de ley que aprobó el Senado básicamente es para hacer frente a la explosiva aumento de incendios en el mundo rural, especialmente de lugares destinados al culto religioso. Presidente, desde el año 2016, solo la diócesis de Villarrica se le han quemado 18 templos. La diócesis de Temuco ha sufrido la quema de 20 capillas y 2 parroquias. Y en el caso de los templos evangélicos han sido 30 templos quemados en los últimos años. Y por lo tanto, este delito no está tipificado en nuestra legislación. Entonces, el proyecto consiste básicamente en tipificar con una letra adicional el delito de incendio en lugar destinado al culto religioso. El proyecto que fue aprobado por unanimidad, presidente del Senado, y está acá hace un año y fracción, año y medio casi está en esta comisión, pedirle que se pueda incorporar en el futuro en tabla y se le dé cierta prioridad dada la contingencia, porque esto sigue ocurriendo todos los días y no hay una norma típica que lo respalde. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leal. En tanto tengamos una, lo vamos a considerar de todas maneras. Único. Verlo ahí porque puede ser incluso de fácil despacho, en mi opinión. Se ofrece la palabra, diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, atendiendo que se leyó en la cuenta las excusas del abogado señor Alfredo Echeverri y la vasta trayectoria que tiene él, yo creo que sería importante poder escuchar su opinión antes de proceder a una votación en general, y por lo que estoy viendo la situación tampoco estaba citado hoy día para una votación en general. Yo creo que sería importante y positivo que al menos postergáramos esa votación a que podamos escuchar a todos los expositores que estaban contemplados previo a ella. Y en segundo lugar, un tema distinto, dado que tenemos una sesión especial, me gustaría pedirle al secretario que por favor pueda exponernos de nuevo cuál es la normativa respecto a cuántos minutos antes hay que levantar la sesión, cuántos minutos después hay que levantar la sesión, para que no se produzcan situaciones tan bochornosas como las que vimos el miércoles pasado y todos podamos obrar acá con sobre seguro, digamos, y tener el cuidado suficiente para estar aquí a la hora en la que normativamente hay que estar y no lo que los acuerdos digan, porque los acuerdos a veces se incumplen. Muchas gracias, diputado Sánchez. Le voy a ofrecer la palabra al secretario sobre el punto. Sí. Señor presidente, respecto a la citación, tenemos, está la copia de la citación. En ella se indica en el segundo párrafo: asimismo se ha invitado a exponer sobre el proyecto el profesor Alfredo Echeverri, el señor general director de Carabineros de Chile y el señor director general de la Policía de Investigaciones de Chile. Al término de las exposiciones se procederá a las votaciones generales del proyecto, conforme a lo que se acordó en la última sesión en que se trató este proyecto, señor presidente. Respecto a la situación de las sesiones en sala, cuando una sesión está en funcionamiento y se inicia una sesión en sala, es necesario ir a dar quórum. Ese es el objetivo, y el reglamento establece que se levantará al efecto se suspenderá, perdón, al efecto de la sesión 10 minutos antes y se reiniciará 10 minutos después. O sea, contemplando esto un lapso de 20 minutos, como para poder ir a dar quórum. Eso es. Muchas gracias, señor secretario. Diputada Giles. Gracias, presidente. Parece que es variable, según el estado de ánimo, la lectura del reglamento por parte de la presidencia. Varía de 10 a 15 minutos el periodo. No es mucho, son 5 minutos que quizás no hacen diferencia en el resultado final. Lo veremos. Ahora, en relación a la propuesta que se ha hecho previamente, yo quiero sumarme en dos sentidos a la propuesta del diputado Sánchez. La primera es preguntarle por su intermedio a la Secretaría
si pudiera ser que hay una incongruencia entre la citación que nos llegó y la citación que se acaba de leer. Y si así fuera, y solo si así fuera, ¿cuál sería la razón para que haya una variación? Y luego, a mí me parece también que sería muy importante, por el respeto a los años, a las canas y a la trayectoria, escuchar al señor Echeverry, que creo que podría hacernos un aporte importante en estas audiencias. Y en ese sentido yo también sería partidaria, señor presidente, de no apurarnos, no ponernos nerviosos y esperar una sesión más en que podamos escuchar al señor Echeverry y no someter hoy a votación este proyecto en general. Muchas gracias, diputada. Al respecto, si me puede clarificar, secretaría, y entiendo que es así, que el despacho de la citación contemplaba la votación al término de las exposiciones, se procederá a la votación en general. Sí, señor presidente. Sí. Procesión, presidente, señor secretario. Señor presidente, sí. Lo que pasa es que este es el documento, la forma de notificar a los diputados son dos. Una, se sube en la página web la citación que tiene todos estos elementos, incluyendo la votación en general, pero además, que es la parte en que se oficializa la invitación o la citación, es a través de un correo electrónico en el cual se le hace presente que se acompaña en citación para la sesión ordinaria el día martes 12 de septiembre de 2023 de 15 a 17 horas y se adjunta al correo, siempre se ha hecho así, este documento. Y el documento que se adjuntó decía al término de las exposiciones se procederá a la votación general del proyecto. Ok, zanjado el punto. Muchas gracias. Diputada Cariola y diputado Benavente luego. Presidente, sobre el punto, a ver, yo entiendo la buena disposición de los diputados que antecedieron la palabra de escuchar a un expositor más. Sin embargo, yo quiero recordar, presidente, que nosotros venimos desde hace ya varios meses, después de al menos 7 sesiones de un seminario extenso en el cual varios de nosotros participamos de manera activa. En eso hay que reconocer al menos la participación de 3 o 4 parlamentarios de esta comisión de forma permanente, escuchando audiencias de distintas expertise en distintos temas, materias y particularidades respecto de lo que vamos a votar. Por lo tanto, si es que hay tanto interés de escuchar una intervención más, yo le pediría que después de la votación en general consideráramos alguna particularidad, considerando que el reglamento permite que de manera especial se pueden escuchar audiencias en la medida que correspondan a alguna expertise particular dentro de la tramitación del proyecto. Entonces, para salvar el punto y que hoy día, porque yo no voy a dar la unanimidad para cambiar la votación en general del proyecto que reforma el Código Penal, me parece que es urgente que lo hagamos a la brevedad y que empecemos la legislación en particular con las audiencias que nos quedan. Muchas gracias, diputada Cariola. Yo solo recordar que 3 sesiones atrás el ministro de Justicia hizo un planteamiento en orden a dividir la votación. Se estableció que íbamos a votar en general, luego vamos a abrir un plazo de indicaciones que tenemos que resolverlo en comisión entre 1 o 2 meses para la discusión en particular de la parte general del Código Penal. Y también acordamos que podían y van a participar, al igual como lo hicimos en la Ley de Delitos Económicos, especialistas en Derecho Penal, los expertos en Derecho Penal, para que iluminen el debate de la votación en particular. Yo le quiero agradecer al director general, al general director. Tenemos que suspender la sesión 10 minutos antes del inicio de la sala, que es ahora, y se retoma esta sesión a las 3:10, secretario. Tenemos a las 15:40. A las 15:40 en punto, para que no haya ninguna interpretación equívoca, y ahí le voy a dar la palabra al diputado Benavente, que quedó pendiente. Entonces, pero lo vamos a conectar de todas maneras. Entonces, suspendo la sesión hasta las 15:40. La presente sesión tiene sesión número 125, ha sido citada con el objeto de continuar con la tramitación en general del proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal, el boletín número 14.795-07, en primer trámite constitucional con urgencia simple. Para estos efectos se ha invitado al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y participa, dimos cuenta de su excusa del señor subsecretario. También nos acompaña el
el señor general director de Carabineros, a quien le damos la bienvenida de manera formal, y también al director general de la Policía de Investigaciones. También nos acompaña el equipo de la división del Ministerio de Justicia, también nos acompaña Rocío, que ha estado en todas las sesiones, y también el ministro Jean-Pierre Matus solicita poder comparecer de manera telemática, y para eso se requiere la mayoría de las diputadas y diputados de la comisión. Pido la unanimidad. Entonces, autorizamos la conexión telemática de don Jean-Pierre Matus. Y le voy a ofrecer la palabra entonces al señor director general de Carabineros de Chile, don Ricardo Yáñez Rebeco, que viene acompañado también del señor director de Justicia y autor general, el general de Justicia, don Jaime Elgueta Burgos, a quien también le damos la más cordial bienvenida, y le ofrezco la palabra, estimado general. Señor presidente, muy buenas tardes, y a todos los miembros de esta comisión, su secretario, Sergio Muñoz, director de la PDI, último amigo. Voy a dejar la minuta para que quede en la comisión y voy a irme directamente a cuál es la postura institucional frente a este proyecto. En primer lugar, cabe señalar que Carabineros de Chile valora esta iniciativa legal, considerando que la Constitución Política de la República, en su artículo 101, inciso segundo, le encomienda a la institución dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, misiones que se encuentran en plena consonancia con la iniciativa, la cual, de acuerdo a su texto, permite colegir la creación de nuevos tipos penales, que sin lugar a dudas generará desafíos de orden institucional relativo a la capacitación del personal policial respecto a estos nuevos tipos penales, como asimismo el establecimiento de nuevos métodos de investigación criminal que no solo estarán dirigidos a los simples delitos, sino además a los delitos de alta complejidad y del crimen organizado. Asimismo se valora el cambio de paradigma que guía el presente proyecto, en el sentido de que se trata del establecimiento de un texto integral, unificado y coherente de los ilícitos penales contemplados por una parte en nuestra legislación nacional y por otra parte la incorporación de regulaciones penales del ámbito internacional aplicables en el derecho interno. Lo anterior contribuye al pleno y cabal conocimiento de la normativa penal vigente necesario para la adecuada actuación de los actores e intervinientes en el sistema de juzgamiento penal nacional. Dicho lo anterior, en términos generales, Carabineros de Chile es de la opinión que el texto propuesto constituye un esfuerzo de modernidad de la ley penal base de la imputación y juzgamiento de los delitos en Chile, teniendo presente que el próximo año el Código Penal que nos rige va a cumplir en vigencia 150 años, que no obstante las modificaciones y reformas que ha experimentado, mantienen como etos la visión de una sociedad anterior a hitos tan importantes como la Guerra del Pacífico, el derecho a sufragio universal, la emergencia de la clase media, etc. De esta manera es posible sostener que este nuevo Código Penal que se propone reflejará de manera más valedera el actuado estado del desarrollo de la sociedad chilena, conteniendo las nuevas valorizaciones y sensibilidades que actualmente se imponen en la sociedad como criterios de conducta de una sociedad más moderna, con todos los aspectos positivos que ello provienen, sin dejar de tener en vista los peligros de que ello provienen para las personas, nuevas formas de agresión sexual, nuevas maneras de ejercer violencia ilícita sobre las personas, internacionalización del delito, etc. En lo particular del proyecto, en lo que respecta a los aspectos institucionales que pueden visualizarse en relación a Carabineros de Chile, es posible señalar lo siguiente. La jurisdicción extraterritorial respecto de los delitos perpetrados contra funcionarios públicos chilenos al servicio de la República en razón del ejercicio del cargo o servicio, siempre que el hecho fuese también constitutivo de delito en el lugar de su perpetración. Lo anterior por cuanto Carabineros de Chile mantiene al extranjero personal en agregaduría, por lo que esta propuesta constituye un avance en la protección del personal policial que sea víctima de un ilícito en el extranjero mientras que se encuentra al servicio del país, reforzando de esta manera la protección del personal policial que cumple funciones en el extranjero. Se concuerda con el establecimiento de las causas de exclusión de la ilicitud, contenidas en los artículos 19, legítima defensa, 20, estado de necesidad defensivo, 21, estado de necesidad agresivo, 22, intervención justificada en favor de un tercero, y 23, colisión de deberes, que son aplicables a cualquier persona que se vea involucrada en un hecho de connotación penal. Sin embargo, Carabineros de Chile estima que es necesario considerar dentro de las actuaciones lícitas de las policías aquellas que realizan encontrándose en calidad de franco,
en virtud de su calidad permanente de policía, situación que actualmente no tiene una regulación especial en el ámbito penal, por lo cual en esta actuación se juzga al policía como un civil más, no considerándose los deberes permanentes que lo mueven a actuar, aún arriesgando su vida en el bienestar de la sociedad. Enseguida destaca en el proyecto de ley lo señalado en el artículo 24, inciso segundo, que establece como una causa de exclusión de ilicitud el cumplimiento de una orden por parte de un policía en virtud de una orden impartida por el Ministerio Público dentro del ámbito de sus atribuciones legales, entendiendo que las policías actúan como un órgano auxiliar de este último. Lo anterior constituye un respaldo de la sociedad a la actuación policial como auxiliar de la actuación del Ministerio Público, el que tiene el derecho de dar órdenes directas a las policías, las que no pueden ser representadas en su pertinencia al órgano persecutor, resultando en consecuencia plenamente justificada la exclusión de ilicitud del actuar policial. Mismo predicamento se acentúa y valora en la redacción del artículo 25, en relación a la causa de exclusión de ilicitud consistente en obediencia jerárquica del policía respecto de su superior jerárquico, puesto que dicha norma materializa las características de Carabineros de Chile, al ser un cuerpo armado esencialmente obediente, no deliberante, como asimismo constituir una fuerza profesional, jerarquizada y disciplinada. Se valora que el proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal se haga referencia expresa al uso del arma de servicio en cumplimiento del deber, como una causa de exclusión de ilicitud, extendiéndose que dicha manipulación se encuentra circunscrita a las reglas sobre el uso de la fuerza. No obstante, sería recomendable agregar al concepto del arma de servicio los demás elementos que utiliza el policía al ejercicio de sus funciones, como sería, por ejemplo, las esposas o cualquier otro medio que permita la reducción del delincuente, como asimismo los propios medios de protección que emplea el policía. Por otra parte, se ha podido advertir en la redacción del artículo 28 que los efectos de la exclusión de la ilicitud no libera de la eventual obligación de indemnización de perjuicios, ni exime de una eventual responsabilidad de otra índole según corresponda. Sobre este punto sería recomendable que se considerara exonerar a las policías de dicha obligación, en atención a que la labor que realizan las policías se encuentra enmarcada en una situación excepcional, que es el monopolio del uso de la fuerza. Por tanto, las consecuencias de esas actuaciones policiales podrían siempre generar la obligación de indemnizar perjuicios, aun cuando exista un uso adecuado del arma de servicio o el cumplimiento de una orden. Esta situación, en definitiva, de acuerdo a su redacción, se estima que constituye un retroceso a la relación actuación policial, responsabilidad objetiva de indemnizar daños causados, ecuación que en las sociedades modernas y desarrolladas se resuelve por el establecimiento de indemnizar por parte del Estado y no por el funcionario policial que actúa. De hecho, la ley 21.560 de Naín Retamal, recientemente dictada, va en el sentido señalado al establecer en su artículo 12, modificando la ley de tránsito, que el funcionario policial que con motivo de una persecución en un procedimiento policial causa daños o deterioros no será responsable sin perjuicio de la responsabilidad del propietario del vehículo, que es, en todo caso, el Estado. Como conclusión final, se reitera que Carabineros de Chile valora este gran desafío institucional de la sociedad chilena de darse un nuevo Código Penal moderno, acorde al siglo XXI, superando los paradigmas de hace 150 años, solicitando a estas instancias parlamentarias propender a plasmar en el texto las normas necesarias y pertinentes que acojan la valorización que la sociedad ha dado a las policías como instituciones indispensables para la convivencia social. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, general director, por su exposición. Obviamente, si usted nos remite también esa minuta para dejarlo en la historia fidedigna de la ley de Secretaría, nos sirve mucho. ¿Se ofrece la palabra sobre la exposición del señor general director? ¿Se ofrece la palabra sobre la... General, voy a hacerle yo una pregunta en cuanto hace referencia usted a que deben estar individualizadas los elementos de seguridad con el que cuenta la institución. Bueno, profundizar un poco en eso y en definitiva si se requiere algún tipo de enumeración o a juicio de la institución bastaría con una denominación genérica, en el entendido que lo único que se hace referencia en el proyecto de código es el arma de servicio, y usted bien planteaba que debieran haber otros elementos como esposas, pero también uno entiende que la dinámica propia de la tecnología va a permitir dotar a Carabineros de otro, el Volarrap u otros tipos de armas, y me gustaría saber su opinión al respecto.
Sí, señor presidente, y por su intermedio a todos los integrantes de la comisión, efectivamente, la reacción debiera ser más genérica, porque el arma de servicio finalmente es el último de los recursos que tiene el policía frente a una situación eventual en la cual debe actuar, existiendo otros elementos que también posee y que pueden eventualmente ir cambiando con el tiempo. Las esposas, por ejemplo, de seguridad metálicas ya prácticamente están quedando obsoletas en el mundo y se están usando hoy día unas esposas que son plásticas y desechables y que generan una menor, digamos, efecto nocivo frente a las personas que son reducidas. Y tal como usted lo señala, ¿cierto? Bola rap, el taser, el gas pimienta y otros elementos que pueden ir surgiendo en el tiempo que son los elementos que van siendo incorporados dentro de los elementos que tiene el policía. Gracias. ¿Usted tiene una duda, diputado Soto? ¿Qué es lo que era el bola rap, si usted le puede plantear? El bola rap es un dispositivo que funciona con una carga de aire comprimido que lo que hace es lanzar una cuerda de Kevlar con dos ganchos en su extremo y lo que permite es inmovilizar a una persona agresiva o violenta sin necesidad de tener que utilizar un arma de fuego como se usaba hasta hace poco. Hoy día estamos en un proceso ya se está utilizando en la zona norte del país y lo pensamos incorporar ya próximamente en la zona sur y en Isla de Pascua. Esto va de la mano con la modernización del nuevo uniforme operativo. Hoy día, en un procedimiento de violencia intrafamiliar, creo que el único recurso que tiene frente a un hombre agresivo, descontrolado, para poder detenerlo frente a un inminente riesgo de una víctima, es usar su arma de fuego. Esto permitiría, al lanzarlo, que la persona quede absolutamente inmovilizada. También al registro de esta sesión. A continuación, me permito darle la palabra al señor director general de la Policía de Investigaciones de Chile, don Sergio Muñoz Yáñez, que está acompañado también por doña Marisela del Carmen Gárate Vergara, que es prefecta inspectora, y María Dolores Venegas Silva, que es subprefecta. Don Sergio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. También por su intermedio, saludar a todos los miembros de esta comisión. Y también voy a hacer llegar después la minuta con esta información. La PDI, conforme lo dispone el artículo 1 bis del Decreto Ley 2460, Ley Orgánica, está al servicio de la comunidad y sus acciones se orientan a la investigación especializada de todos los delitos, especialmente aquellos complejos y relacionados con el crimen organizado, contribuyendo a evitar la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos del Estado. Así, nuestra esencia es la investigación criminal y nos es de especial interés la modernización del Código Penal, especialmente lo relativo a la criminalidad organizada, el derecho penal económico y la responsabilidad de las personas jurídicas, como asimismo los delitos informáticos, medioambientales, trata de personas y otros delitos complejos. Para combatir dichos delitos, la Policía de Investigaciones de Chile, en su calidad de auxiliar del Ministerio Público en las tareas de investigación, ha desarrollado acciones que tienen por finalidad fortalecer los operativos de intervención y desarticulación de bandas y organizaciones criminales, conociendo además que la mejor forma de debilitar estas estructuras es afectando su enriquecimiento ilícito. Adentrándonos en el contenido del proyecto, se puede señalar que este fue presentado a principios del año 2022 y a la fecha se han dictado o se encuentran en un avanzado estado de tramitación diversas normas que han actualizado los tipos penales y que orientan nuestro actuar, normas que consideramos debieran ser comparadas en el proyecto en análisis, dado que representan la voluntad del Poder Legislativo en la materia. Así, a modo de ejemplo, puedo mencionar la Ley 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest. La Ley 21.560, que modifica textos legales para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial, como la ley, conocida como Ley Naín Retamal. La Ley 21.565, que establece el régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y suicidio femicida y sus familias. La Ley 21.571, que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro. La Ley 21.575, que modifica la Ley 20.000, y su objetivo es mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regulando el destino de los bienes incautados en estos delitos.
La ley 21.577, que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, estableciendo técnicas especiales para su investigación y robustece el comiso de ganancias. La ley 21.595, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Además de toda esta gran cantidad de normas ya publicadas y vigentes en lo que va de este año, se encuentran en tramitación los proyectos que regulan los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles y el que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Considerando estos avances introducidos por las leyes precitadas y consistentes en nuestro compromiso ante cada uno de los fenómenos delictuales y el combate a las nuevas figuras delictivas que da cuenta de estas leyes, como PDI hemos creado unidades para investigarlos debidamente. Concretamente, para enfrentar los delitos informáticos, conforme a la ley 21.459, adecua al convenio de Budapest, se creó la Jefatura Nacional de Cibercrimen, que reúne las brigadas de cibercrimen metropolitana, la de Valparaíso, la de Concepción y el Departamento Forense Digital. Creamos el Centro Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, Centro de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, conformando un grupo de expertos responsables en el desarrollo de medidas preventivas y reactivas ante incidentes de seguridad en los sistemas de información digital, siendo a nivel institucional el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática, CECIR, de la Policía de Investigaciones de Chile. Además, nos encontramos trabajando en la próxima creación de la Jefatura Nacional de Medio Ambiente, que agrupa las brigadas investigadoras de delitos contra la salud pública y medio ambiente metropolitana y las brigadas investigadoras de delitos contra el medio ambiente y patrimonio cultural de Arica, Antofagasta, Copiapó, Valdivia, Valparaíso, Aysén y el Centro de Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural. En cuanto a los artículos relacionados con delitos identificados como más relevantes, por cuanto dicen relación con la función policial, puedo decir lo siguiente. El artículo 187 establece un agravante tratándose de cualquiera de los delitos previstos en los párrafos 1, habla de los homicidios, y el 2, que habla del maltrato y la lesión corporal, en aquellos casos en que la persona afectada fuere un policía o un funcionario de Gendarmería de Chile. Respecto a este agravante especial, que derogaría los tipos penales especiales establecidos en nuestra Decreto Ley 2460, artículo 17 y siguientes, en atención a que las penas establecidas en nuestro Decreto Ley 2460 son superiores a las que establece el proyecto del Código Penal, en el que en el marco de la pena de homicidio, por ejemplo, queda entre 10 a 20 años y con la agravante quedaría en una pena máxima, es decir, 30 años. En cambio, el actual artículo 17 de nuestra ley orgánica establece un marco abstracto de pena que va del presidio mayor en su grado máximo al presidio perpetuo calificado, es decir, 15 años y un día a perpetua con beneficio a los 40 años de condena efectiva. Este hecho podría constituir una señal contradictoria, considerando cómo ha evolucionado la delincuencia en estos últimos años y la violencia con que ha operado en contra de nuestros funcionarios. Con respecto al artículo 204, que tipifica agravios imprudentes, señala que el funcionario público que imprudentemente perpetrare cualquiera de los delitos previstos en el artículo anterior será sancionado con la multa de 50 días de multa. El tipo penal que se describe afecta el desempeño de la labor policial, castigando un hecho que perfectamente puede sancionarse en sede administrativa, como ocurre en los numerales 1, 2 y 5 de la norma del artículo 203. A saber, el artículo 203 establece que estos agravios a las garantías de las personas privadas de libertad, donde señala que será sancionado con multa el funcionario que, voy a citar los artículos, artículo número 1 dice, teniendo a su cargo a una persona privada de libertad, omitiera informarle oportunamente acerca de sus derechos o le diera información falsa. El artículo 2 dice, teniendo información, teniendo información acerca del paradero de una persona privada de libertad, omitiere dar dicha información a quien lo requiere en interés de la persona afectada. Y el quinto dice, al que impidiere a una persona privada de libertad entrevistarse privadamente con su abogado, comunicarse con el Ministerio Público, con el tribunal competente, con el encargado del lugar en que se encontrara privada de libertad, con los jueces o ministros de corte encargados de las visitas de cárceles o establecimientos penales, o presentar peticiones a la autoridad. Ahí también sería necesario precisar
que estas comunicaciones debieran ser realizadas a través de los funcionarios aprensores en cada caso. El artículo 380 habla de la usurpación de funciones públicas. El que fingiéndose funcionario público realizare actos propios de tal será sancionado con libertad restringida o reclusión. Allí, este artículo 213 del Código Penal actual señala: el que se fingiere autoridad, funcionario público o titular de una profesión que por disposición de la ley requiera título o el cumplimiento de determinados requisitos y ejerciere actos propios de dichos cargos profesionales, será penado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Por una parte, el proyecto contempla una penalidad más baja y sin multa para el tipo penal de usurpación de funciones, eliminando a su vez el mero fingimiento, el que en el actual Código Penal se encuentra como tentativa de delito, lo que constituye un detrimento al resguardo policial, traduciéndose en un peligro para la sociedad, toda vez que ahora se requiere que se realicen en concreto actos propios de la función policial. Por lo tanto, se sugiere, en relación con este tipo penal, contemplar como una figura agravada la usurpación de funciones policiales, dado que esta última, con frecuencia, constituye un medio para cometer otros delitos. En el artículo 399, omisión de persecución penal, el fiscal del Ministerio Público que arbitrariamente infringiere el deber de dirigir las investigaciones, de perseguir la responsabilidad por un delito, será sancionado con la libertad restringida, reclusión o prisión de 1 a 2 años. Las mismas penas se impondrán al policía que arbitrariamente omitiere dar cumplimiento a las instrucciones que le impartiere un fiscal del Ministerio Público en la dirección de una investigación penal. 2. Dentro del plazo señalado en el artículo anterior, omitiere dar cuenta al Ministerio Público de las denuncias que recibiere u omitiere denunciar ante la autoridad facultada para recibirla un hecho que presenciare o del que tomare conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistiere carácter de delito o de acción penal pública. Se impondrán las penas previstas en el inciso primero al juez con competencia en lo penal que incurriere en alguna de las omisiones del número 2 del inciso precedente. Se tendrá por concurrente una agravante calificada concerniente al hecho cuando, a consecuencia de las infracciones previstas en este artículo, prescribiere la acción penal para perseguir el delito respectivo. En esta norma se vulnera gravemente los dos principios penales básicos. Primero, se trata de un tipo penal abierto, ya que en su número 1 no señala qué tipos de instrucciones deberán incumplirse para configurar el tipo penal. Por lo tanto, para ello se deberá dejar a la discrecionalidad del fiscal o a la prudencia del juez el determinar dicha circunstancia. Y un segundo punto trata de una norma que criminaliza un incumplimiento que podría dar lugar solo a una responsabilidad administrativa, vulnerando el carácter de última ratio del derecho penal. En efecto, no todo incumplimiento de instrucción del fiscal por parte del policía debe ser criminalizado. Este último es el razonamiento que utiliza el Código Procesal Penal actualmente en su artículo 87 bis, a saber, el artículo 87 bis del Código de Procedimiento Penal, que dice, abro comillas, se considerará falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan conforme lo establecen los respectivos reglamentos. Por otro lado, actualmente, la omisión de denuncia se encuentra regulada en el Código Procesal Penal, cuyo artículo 177, inciso primero, indica que, abro comillas, el incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia, que en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal o en la señalada en las disposiciones especiales en que correspondiere. Cierro comillas. El proyecto señala que el policía que incurra en este delito será sancionado con libertad restringida, reclusión o prisión de 1 a 2 años, estimándose adecuada la actual penalidad que tiene asignada la mencionada figura de omisión de denuncia, que se remite al citado artículo 494 del Código Penal, que contempla solo una pena de multa. Junto a todo lo anterior, consideramos además de suma relevancia la regulación de la figura del comiso,
ya que en un aspecto central en nuestras investigaciones de crimen organizado es la arista patrimonial, y como de esta forma evitamos que las organizaciones criminales mantengan sus activos que les permiten continuar operando una vez que ya son desbaratadas, lo cual va en la línea de lo planteado en la Ley 21.577, que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, estableciendo técnicas especiales para su investigación y robustece el comiso de ganancias. Finalmente, reiterar el compromiso de la PDI en contribuir al sistema de justicia penal con equipos investigativos versátiles capaces de enfrentar escenarios delictuosos complejos y aportar insumos investigativos de mejor estándar y calidad que robustecerán los procesos indagatorios. En ese sentido, los aportes que incorpora este proyecto de ley tendiente a modernizar los tipos penales acordes a los tiempos actuales son realmente bienvenidos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Sergio, por su opinión favorable respecto a este proyecto de ley, que es concordante también con lo que plantea el señor general director. Yo recordarle a la comisión que llevamos del orden de 18 sesiones. Tuvimos un seminario donde participamos todos, vinieron todos los profesores de Derecho Penal. Yo quiero aprovechar también a agradecer a Rocío y por su intermedio Rocío, a todos los profesores de Derecho Penal en esta tramitación. Estamos votando en general, vamos a votar en general este proyecto, y como ya acordáramos en la sesión pasada por unanimidad, o la antes pasada, en la sesión 120, acordamos dividir el plazo, las indicaciones y la tramitación de las indicaciones para poder tramitar en primer lugar las indicaciones de el título del libro primero de la parte general del Código Penal. Tenemos que fijar un plazo para esas indicaciones que señalamos en su oportunidad que puede ser de 1 a 2 meses, luego de tramitar en particular las disposiciones del título primero, pasar a la parte especial. Ese fue un acuerdo que tuvimos con el Ministerio de Justicia y que fue un acuerdo adoptado por la Comisión. Conteste con el Ministerio de Justicia. ¿Subsecretario? Sí, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría hacerle una pregunta tanto a la PDI como a Carabineros. Voy a partir de lo general y ir a lo particular. Me gustaría saber, por la experiencia que tienen, cómo impacta en el comportamiento del delincuente habitual, digamos, en lo temerario que puede llegar a ser, en la forma que se comporta en la ejecución de los delitos, cuando se rebajan las penas o cuando las penas de un determinado delito son bajas en comparación con otro. ¿Y por qué lo pregunto? Porque si uno analiza este proyecto de Código Penal, que es el que nos tiene conversando acá, tú te encuentras que se baja la pena por el asesinato, se baja la pena para el delincuente que haya sufrido algún efecto perjudicial por el hecho que cometió por el delito, se baja el delito de la violación propia, la pena, digamos, se bajan las penas asociadas al delito de violación que afecta a niños, se bajan las penas para la conducción de estado de ebriedad con resultado de muerte, se bajan las penas para usurpación de funciones, claro, estábamos hablando de eso hace un rato. No se sanciona ya el parricidio como un delito especial, se elimina como agravante el sicariato, el portonazo ya no se sanciona como un delito de robo con intimidación, sino que se sanciona como hurto, bajando la pena a algo que va como entre los 1 y 3 años. Entonces, en general, viendo todos esos elementos que están reunidos en este proyecto de Código Penal, que al final en esta votación hoy día tenemos que pronunciarnos sobre el contenido del proyecto, no solo sobre lo que creamos que puede llegar a ser, sino que sobre lo que tenemos sobre la mesa. Sí. Quiero hacerle la pregunta al director general de la Policía de Investigación y al general director de Carabineros, por la experiencia que tienen sus instituciones, cómo se comporta o cómo afecta el comportamiento de un delincuente habitual, digamos, el que observe en el fondo, porque sabemos que conoce las normas, conoce las leyes y sus derechos, el hecho de que determinados delitos tengan penas más bajas o que sea relativamente fácil salir libre de polvo y paja. Muchas gracias. Don Sergio, por favor. Difícil pregunta, pero en la experiencia nos dice que efectivamente cuando se minimizan estas penas incentivan la mayor cantidad de delitos, la violencia que cometen en sus fechorías, y obviamente se da una lógica de reiteración de participación en delitos de estas personas, digamos, que ven que las penas no son tan ejemplarizadoras.
Eso obviamente atendiendo a las diferentes categorías de delitos y la gravedad de los mismos. Estamos aquí hablando de penas de homicidio, por ejemplo, o de atentados contra funcionarios policiales, que en el caso, tal como lo grafiqué ahí, al existir una baja en la penalidad, obviamente puede producir una señal contradictoria a lo que hoy día la delincuencia se presenta como manifestación de un crimen distinto. Muchas gracias, don Sergio. Diputada Flores. Perdón, subsecretario. Tiene uso preferente de la palabra, le doy de inmediato. No, sí, pero disculpe, le voy a dar la palabra al subsecretario, pero yo antes, cuando terminó el general director, ofrecí la palabra para la pregunta al general director. Lamentablemente no. Oh, perfecto. Subsecretario, y después contesta el general, por favor, disculpe. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solo traer a colación una de las láminas que hicimos al comienzo de la presentación del proyecto, porque efectivamente uno de los aspectos que preocupaba en abstracto era que las penas que establece el nuevo Código Penal, el proyecto que nosotros hemos recogido como proceso, en el sentido del largo anhelo que tiene la comunidad en particular, o sea, la comunidad jurídica en particular, pero la comunidad en su conjunto, de tener un nuevo Código Penal, entendiendo que el actual es de 1874, y ha existido un proceso para generar este Código Penal de 2 décadas, y no estoy exagerando, desde el año 2002, que está el primer foro penal, hasta el anteproyecto que se presentó en el gobierno anterior y que nosotros hemos continuado precisamente con ese proyecto. Es una de las láminas que presentamos al comienzo y quizás por eso se olvidan, porque efectivamente, tal y como usted decía, presidente, esto inició en diciembre del año pasado y en diciembre del año pasado precisamente presentamos esta lámina. Efectivamente, actualmente el Código Penal, y uno de los grandes problemas que tenemos con la actual legislación, tiene que ver con que la pena en abstracto que ofrece el Código Penal es muy distinta a la pena que se aplica efectivamente. Y la pena en abstracto, que por ejemplo, y están los ejemplos que dio el diputado Sánchez, ofrece el Código Penal para la violación con violencia, por ejemplo, para la violación de un menor de 14 años, para el homicidio calificado, para el robo, para el tráfico de droga, es una pena muy alta. En abstracto ofrece una pena de 5 años y un día a 15 años para la violación con violencia, pero en la práctica, y la media que nos dan los estudios, y uno de los principales problemas que precisamente trata de hacerse cargo el nuevo Código Penal, es que en la práctica lo que se aplica, debido a la estructura que tiene el Código Penal, es de 5 años con 12 días. Esa es la pena que se aplica en la práctica. ¿Ya? Y estos son estudios que forman parte de estas 2 décadas de trabajo que se viene realizando precisamente para que lleguemos a este punto, que es un punto bien histórico de que podamos estar votando en general un proyecto de Código Penal. El proyecto de Código Penal, efectivamente, en abstracto, disminuye la pena de 6 a 12 años, pero por la forma de determinación de la pena, ofrece que la pena, si es que no concurren agravantes o atenuantes, se aplique en el punto medio, lo que da una pena efectiva de 9 años de prisión. Esa es la pena efectiva que ofrece el Código Penal, a diferencia de la pena efectiva que ofrece en la práctica el actual Código, porque en abstracto tiene penas que no son efectivas. Y ese es uno de los grandes problemas, y el mensaje y las personas que cometen delitos tienen esto muy claro, porque saben que la pena en abstracto que ofrece el Código Penal es mucho más alta de la que en la práctica. Y si esto nosotros lo llevamos, y lo presentamos esa vez en diciembre, si lo llevamos a la práctica en cada uno de los delitos que le acabo de mencionar, y los que señaló el diputado Sánchez también, en general la pena en la práctica que ofrece el nuevo proyecto de Código Penal es muy superior. En el caso de violación, como les decía, en la práctica es de 5 años y un día, en la práctica en el nuevo proyecto de Código Penal es de 9 años. En el caso de violación de menor de 14 años es de 6 años y 40 días, en la práctica en el actual Código Penal. En el nuevo Código Penal es de 11 años. En el caso de homicidio calificado, en la práctica es de 8 años y 17 días. En la práctica, en el nuevo Código Penal, es de 15 años de prisión. En el robo simple es de 4 años y 39 días. En la práctica, en el nuevo Código Penal, es de 5 años y 6 meses. Es decir, estamos fijando un sistema penal claro, robusto, que nos va a permitir dar una señal muy concreta de cuál es la penalidad que va a tener cada una de las penas, y eso me parece que es relevante. Lo recuerdo porque como esto lo presentamos hace mucho tiempo, probablemente se olvidó.
y por eso es relevante tenerlo hoy como antecedente, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Le ofrezco la palabra a la diputada Flores y luego a la diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Presidente, a mí esta pregunta por su intermedio la quiero hacer tanto al director nacional de la PDI como al general director de Carabineros. La opinión de ellos me interesa particularmente. ¿En qué sentido? Hoy día en el país se está implementando un programa que se llama Calle sin Violencia, donde las policías tienen un trabajo especial y específico en determinadas ciudades del país a propósito de los índices de uno probablemente de los delitos más graves que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de homicidio. En este proyecto de nuevo Código Penal, y por eso a eso mi pregunta, se elimina la cadena perpetua para el delito de homicidio. Y a mí me gustaría saber, presidente, la opinión precisamente de las policías respecto a qué opinión les merece a ellos de que un delito tan grave como esto, y que, insisto, está siendo además motivo y la matriz esencial para implementar determinadas políticas públicas, que se elimine la cadena perpetua. Entonces, acá por su intermedio el colega Sánchez ha señalado otro tipo, ¿cierto?, de tipos penales, pero a mí me gustaría este en particular, porque, no sé, a mí me parece de una incongruencia absoluta que este tipo penal se utilice como fórmula para implementar políticas públicas para combatir la delincuencia, pero por otro lado se le baje la penalidad. Entonces me gustaría saber, presidente, la opinión de las policías. Muchas gracias, diputada Flores, diputada Giles y luego el diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Sí, el subsecretario, por su intermedio, presidente, nos señala que este es un momento histórico, hemos esperado durante 20 años para llegar a este momento histórico, y llama la atención que en este momento histórico, por el cual hemos esperado 20 años, no esté presente el ministro de Justicia y mande al subsecretario. Si fuera un momento histórico por el que hemos esperado 20 años y esa fuera una convicción gubernamental, lo que correspondería es que la primera autoridad, el colegislador, en realidad, que es el ministro, no el subsecretario, diera la cara. Y yo me pregunto, me imagino, por su intermedio, presidente, que el ministro, para no estar aquí, debe estar haciendo algo demasiado importante. Me pregunto, ¿qué será? ¿Estará él personalmente sacando las 89 cajas de osamenta que se encontraron el año pasado detenido desaparecido sin identificar, y que hasta ahora no se ha gastado un peso del Estado ni se ha hecho un solo esfuerzo por identificarlo? Luego que nos hemos tenido que bancar una especie de Allendepalooza patético durante las últimas horas, ¿cierto?, en que se han rasgado vestiduras respecto de la necesidad de buscar a los detenidos desaparecidos, en circunstancia que este gobierno ha tenido 1 año y 8 meses para remover esas cajas, 89 cajas con osamentas, y hacer algo, gastar un peso, una cuota mínima de energía para identificar a esas osamentas, que fueron encontradas porque una señora del aseo encontró una gotera en una bodega de la Universidad de Chile. ¿Cuál es la preocupación del Ministerio de Justicia realmente y del gobierno? ¿Son tan históricos estos 20 años que han transcurrido para llegar a esta votación en general? La actitud del gobierno pareciera desmentirlo, presidente. Muchas gracias, diputada Giles. Diputado Soto. Sí, presidente, bueno, agradecer la exposición de todos los que han venido a esta sesión, al director general, subsecretario. Llamar la atención, presidente, sobre la necesidad de enfocar mejor un poco el análisis del Código Penal que estamos revisando, porque tienen razón los que han hablado en términos de que la pena nominal que aparece en los delitos en el nuevo Código Penal y en el antiguo no guarda relación con la pena efectiva que se va a aplicar. Por lo tanto, se puede producir la paradoja de que se bajen penas y la pena que se aplique sea más alta. Y eso lo planteó muy claramente el ministro
Jean-Pierre Matus hace una sesión pasada, que mostró cómo la pena del delito de homicidio simple, que era una pena que tenía un solo grado, que iba de 10 años y un día a 15 años, bajo esta idea de dar señales de endurecimiento, se subió de 10 años y un día a 20 años, 2 grados. De 10 años y un día a 15, de 10 años y un día a 20. Y al tener 2 grados esta pena, al momento de determinar el juez la pena aplicable, le permite, cuando es pena de 2 grados, no de 1, bajar 2 grados cuando la persona tiene irreprochable conducta anterior. Y si se le aplica irreprochable conducta anterior, puede bajar a 3 años y un día y 5 años, y no pisar la cárcel. Eso no ocurre cuando la pena es de un solo grado, cuando era de 10 años y un día a 15 años, porque la pena, en ese caso, podía bajar solo a 5 años y un día. Yo no sé si me explico con claridad, pero se da claramente la paradoja que, aumentando una pena, finalmente se reduce la pena aplicable al delincuente. Por eso yo creo que hay que centrar el debate en términos de no tan solo la señal de la pena, que para estos efectos no es tan grave, no es tan grande, porque todos sabemos que la prevención del delito asociada a aumento de pena es bastante relativa. Los delincuentes no toman el Código Penal ni hacen un análisis como el que estamos haciendo necesariamente cuando van a cometer un delito, sino ven las facilidades con las cuales se implementan estos delitos. Y ahí entramos en la operatoria, hablamos en la prevención y hablamos también en la prevención en las calles y no tan solo en la articulación de las penas. Ese era mi punto, señor presidente. Muchas gracias. Sobre el punto, diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Solo hacer un punto respecto a lo que se ha señalado aquí en el debate y en numerosas ocasiones de que, a ver, la razón para bajar las penas, sostiene el gobierno y sostienen algunos miembros de esta comisión, sería que esas penas más bajas no se les va a aplicar medidas como, por ejemplo, la libertad condicional y otras penas sustitutivas. Pero hay un detalle que no hemos comentado, que es que esos beneficios, podríamos decirle, están contenidos en otras leyes, distintas al Código Penal. Entonces, ¿qué garantía tenemos en realidad de que eso se vaya a modificar? Entiendo incluso de que esto ni siquiera son leyes, son actos administrativos. Entonces, la verdad de las cosas es que cambiando el Código Penal, rebajando las penas, podrían perfectamente mantenerse estos beneficios que hasta donde sé, como les digo, se conceden por la sola gracia del Ejecutivo, porque estas normas son, de nuevo, actos administrativos y no leyes que pasan aquí por el Congreso. Tendría eso que cambiarse quizás, señalar, habría que ver en el fondo si es que hay alguna voluntad, señalar de forma absolutamente clara que no hay ningún tipo de beneficio que permita acortar la pena a ningún condenado. Quizás podríamos ahí empezar a conversar, pero como les digo, y para que conversemos en el fondo sobre cuestiones reales, la libertad condicional, las penas sustitutivas, todos esos beneficios no están contenidos en el Código Penal. Entonces, que digamos acá que por el reemplazo íntegro del Código Penal eso va a dejar de aplicarse, es un salto de confianza, un salto de fe que yo por lo menos no tengo razones para dar. Gracias. Muchas gracias. Fue con la palabra al subsecretario, luego... ¿Cómo se fue la votación, presidente? Tenemos que votar en 5 minutos. Yo les pido aplazar en la sesión, prorrogar la sesión en 10 minutos más, si no procedemos a votar. Si no procedemos a votar, presidente. Procedemos a votar. Por eso, si aplazamos o si no procedemos a votar. Claro. Y después votemos y después escuchamos al general director. En votación. Bien, señor presidente, como se ha acordado y dispuesto, entonces votación en general. Don Jorge Alessandri. Al final, por favor. Don Gustavo Benavente. En general, don Gustavo. Dos minutos. Gracias, presidente. Presidente, yo me voy a abstener. La verdad es que más allá de la necesidad de un nuevo Código Penal, pero la verdad es que independiente de los seminarios que hicimos, pero en los seminarios que fueron bastante generales, a mí me siguen quedando dudas respecto de este Código Penal, fundamentalmente la parte general, porque por último, la parte especial, los catálogos de delitos, hemos actualizado algunos, es más fácil,
pero varias instituciones en la parte general me generan dudas, la ley penal en el tiempo, el iter criminis, etcétera. Así que yo me voy a abstener, presidente. Abstención, don Gustavo Benavente. Diputada Carol Cariola. Muchas gracias, secretario. Yo quiero decir que me parece que es muy importante esta discusión que hemos venido dando. Estoy muy contenta de que el gobierno, el presidente Gabriel Boric, haya tomado además el trabajo previo que se venía desarrollando. Esto, de alguna u otra manera, cuando se hace un ejercicio desde el Estado de Chile para poder asumir la responsabilidad de actualizar sus instrumentos, sobre todo cuando estamos hablando del Código Penal, que es un instrumento tan relevante para la persecución del delito, y donde hemos visto durante todos estos últimos años, presidente, que lo que ha ocurrido con el Código Penal es que se le han puesto un montón de parches, de cambios que muchas veces ni siquiera son concordantes entre sí, y eso nos ha traído consecuencias negativas desde el punto de vista de su aplicación. Así lo escuchamos por parte de las personas que las y los expertos, los jueces y las distintas personas que hoy día utilizan esta herramienta tan fundamental para la persecución del delito como es el Código Penal, la necesidad de poder generar un solo cuerpo, actualizar además una ley que hoy día lamentablemente lleva muchos años que está desactualizada, incluso desde el punto de vista de su concepción. O sea, una ley que es del año 1874 evidentemente está fuera de contexto, y yo creo, presidente, que hoy día es muy importante dar este paso. Valoro además que usted le haya dado continuidad al trabajo que iniciamos cuando yo era presidenta de esta comisión, con el seminario que llevamos adelante, que no creo que haya sido general. Yo creo que hubo exposiciones bastante específicas. De hecho, hicimos una división de cada uno de los temas, dividimos por área, hemos tenido una contribución. Valoro el ejercicio del gobierno, además de generar una comisión de mujeres que le diera perspectiva de género a las propuestas. Le agradezco mucho a quienes la han estado encabezando, y particularmente al trabajo que se desarrolló ahí para que la perspectiva del nuevo Código Penal tenga perspectiva de género, porque el actual no la tiene, y creo que en eso tenemos que dar un paso muy relevante. Así que voto a favor, presidente, y que espero que el trabajo en particular sea muy exitoso para que en el corto plazo tengamos un nuevo Código Penal y no quede en un compromiso, en una promesa nuevamente, como ha ocurrido durante todos estos años. Gracias, presidente. A favor, diputada Cariola. Diputada Camila Flores. Efectivamente tenemos un Código Penal antiguo que necesita modernizarse sin duda alguna, pero el hecho de que se requiera rapidez en esto y ojalá tenerlo lo antes posible no significa en ningún caso que por acelerar este proceso tenemos que votar a favor algo que sea peor a lo que ya tenemos. Nuestro trabajo no tiene que ver sino quizás con los tiempos, sino que más bien con el contenido del mismo. Y el proyecto que se está impulsando por parte del gobierno me parece que es todo lo contrario. En vez de venir a mejorar una situación, la viene a desmejorar. A mí me preocupan situaciones particularmente relativas a delitos que me parece increíble que no estén contemplados en este proyecto. No se diga nada a propósito del parricidio, por ejemplo, del incesto. Lo que anteriormente señalaba en la pregunta que hice a las policías respecto, ¿cierto?, a la cadena perpetua del delito de homicidio y tantos otros. Por eso me parece a mí que no por el hecho de cumplir rápidamente con la necesidad de tener un nuevo código, vamos a tener que aprobar algo que no es bueno para el país. Y yo por eso voto en contra, esperando que ojalá se haga por parte del gobierno un proyecto que realmente vaya en la línea y en la sintonía de lo que la gente quiere. Y esto es no tener un sistema penal más garantista, sino todo lo contrario, más duro con los delincuentes. Gracias, presidente. Diputada Camila Flores. Don Marcos Silavaca. Muchas gracias, presidente. También quiero fundamentar mi voto. Me parece inconcebible el escuchar varias de las palabras que están siendo planteadas por algunos colegas. Uno, claro, respeta las opiniones, pero no necesariamente puede estar de acuerdo con las opiniones emitidas. Y lo que escucho es desconocer el trabajo, no de este gobierno, es el trabajo de 3 administraciones, de años de intentar generar un texto que venga a modernizar uno de los textos más arcaicos que hoy día rige una materia tan sensible como el derecho penal. Yo quiero reconocer el trabajo que desarrolló la presidenta Michelle Bachelet, quiero reconocer el trabajo que realizó el presidente Piñera, quiero reconocer el trabajo que desarrolló el presidente Boric, y quiero reconocer a cada uno de los académicos de diferentes sectores políticos que contribuyeron en poder construir un documento como el que hoy día estamos discutiendo.
Si es que existiera algún tipo de crítica, alguna norma en particular, los invito a que votemos y discutamos en particular ese tema. Pero para tratar de sacar un provecho político bastante mezquino, vamos a rechazar la idea de legislar un nuevo Código Penal. Disculpe, pero presidente, me parece absolutamente desmedido. Lo que estamos haciendo hoy día es abrir la puerta para una discusión necesaria en orden a poder entregarle al país un Código Penal moderno. Esto escapa a la coyuntura política y a la coyuntura de esta comisión en particular. Esto es una labor de Estado y creo que hoy día el Estado se está poniendo al día respecto a una de las grandes deudas que tiene para con nuestro sistema jurídico chileno. En lo particular yo voy a votar a favor de este en lo general y obviamente en las modificaciones y la discusión en particular en aquellas materias que tengamos que mejorar lo haremos y espero con ansia poder estar ya debatiendo y votando en particular la materia general, que es toda la parte general del proyecto, presidente, en esta división que tal como lo planteamos se iba a desarrollar. A favor, don Marcos Silavaca. Diputada Pamela Giles. Este es un proyecto que tiene, como todos los proyectos, virtudes y también algunos defectos. Yo creo que el defecto más importante que tiene, podría enumerar varios, es que es lesivo hacia los delitos que afectan a la infancia. Y eso es un asunto grave. Para mí, como legisladora y como persona, es una línea roja. Jamás suscribiría algo que es lesivo hacia la infancia. Voto en contra y advierto que voy a seguir votando todo en contra mientras el colegislador, el ministro de Justicia, no dé la cara. En contra, diputada Pamela Giles. Diputado Andrés Longton. Gracias, secretario. Este es un trabajo de distintas comisiones de académicos que pasó por 3 gobiernos distintos, entre ellos 2 gobiernos del expresidente Piñera. De hecho, este proyecto es presentado por el último gobierno del presidente Piñera a comienzos del año 2022. Hace 150 años que no hemos tenido la oportunidad de trabajar un nuevo Código Penal. Hoy día tenemos un verdadero Frankenstein en nuestro Código Penal respecto a los parches y modificaciones que hemos hecho sin ninguna consistencia. O sea, hay consistencia, pero hoy día ha alterado el cómo estaba concebido el Código Penal hace 150 años. Y eso obviamente que implica tener una modificación respecto a cómo concebimos las penas y cómo establecemos nuevos delitos que hace 150 años no existían o por lo menos no teníamos conocimiento de ellos. Y esos delitos hoy día están incorporados en este Código Penal sin perjuicio de tener muchas diferencias respecto, en particular, a la forma en que se abordan las penas, entendiendo que hay efectivamente una aplicación respecto a la privación de libertad mayor cantidad de años, y eso es evidente desde el punto de vista cómo se va a aplicar la pena y cómo se va a determinar la misma, a pesar de que hay una disminución de los años. Yo creo que eso merece una doble revisión porque es inentendible para la ciudadanía, o va a ser inentendible que bajemos las penas independientemente de que haya una cantidad mayor de años privados de libertad. Yo creo que ahí tenemos que dar una doble mirada, pero no podemos retroceder, y aquí obviamente que el gobierno tiene que también asumir un compromiso en leyes tan importantes como la ley Naín Retamal, que significó una protección consistente y clara a nuestras policías, y también el proyecto de ley de reincidencias que esperamos salga pronto de esta comisión y que sanciona temas tan cotidianos y que son tan inexplicables como lo que ocurrió con 2 carabineros acá en la región de Valparaíso, que perdieron su vida en las manos de un delincuente que tenía varias condenas y había pasado solamente un día privado de libertad. Yo creo que ese espacio está para la discusión en particular. Yo no comprendería votar en contra de abrirnos la posibilidad de tener un nuevo Código Penal, entendiendo que hoy día nuestro Código Penal está obsoleto desde muchos puntos de vista y estamos en este Congreso legislando constantemente para reformarlo. Si tenemos una reforma consistente con un Código Penal moderno, como lo exige la ciudadanía,
obviamente que vamos a modificarlo menos este Código Penal como lo estamos haciendo hoy día, pero manteniendo las modificaciones que hemos hecho hasta ahora, que han sido tan importantes, hay que abrirse a la discusión en particular y valorando también el trabajo que han hecho distintas comisiones, en particular la que se encabezó en el último gobierno del presidente Piñera. Yo voto a favor. A favor, don Andrés Longton. Diputada Catalina Pérez. Muchas gracias, secretario, y muchas gracias, presidente. Creo que uno de los principales objetivos y sentidos que tiene nuestro trabajo parlamentario es dotar a las instituciones de nuestro país de la actualización permanente, de modo de poder responder a necesidades que son producto de la coyuntura y de la urgencia, pero que también son necesidades permanentes de la población. Y no puede ser mejor ejemplo de ello la forma en la cual se regula el ejercicio de el uso monopólico de la fuerza legítima, digamos, desde el Estado. Y en eso, ¿qué instrumento más relevante que el Código Penal para efectos de, insisto, combatir en la coyuntura y en la urgencia, una de las principales urgencias de los chilenos y chilenas, como es la seguridad en Chile, pero también para hacernos cargo de, insisto, la necesaria actualización de instituciones, de figuras típicas delictivas que hoy día no resisten o no encuentran un correlato o relación con la realidad? Y creo que desde esa perspectiva, negarnos hoy día a reconocer el trabajo no de este gobierno, sino que de los anteriores, como bien reconocía el diputado Ilavaca y el diputado Longton, de los anteriores, al menos 2 gobiernos en aquella actualización normativa, a mí me parece un completo despropósito que quizá incluso mira más la coyuntura o una tensión política que la necesidad que el Estado tiene de revisión de sus normas e instituciones. Y por lo mismo, creo que el tenor que ha adquirido este debate me parece no se ajusta a nuestra responsabilidad política como Congreso Nacional. Creo que hoy día es imprescindible e imperativo debatir respecto a la actualización y armonización del nuevo Código Penal, y agradezco mucho tener esta oportunidad. Creo que además la propuesta que se está presentando hoy día no recoge solo la mirada de un sector político, sino que muy por el contrario de un conjunto de instituciones que forman parte hoy día del sistema penal y procesal penal, así como un amplio mundo académico que ha logrado recoger una propuesta que nos haga sentido y que además permita habilitar una discusión particular, que es lo que viene de ahora, digamos, en adelante. Aquí lo que estamos votando es la posibilidad de debatir la actualización de este instrumento y por tanto no podría negarme, Presidenta. Así que por supuesto mi voto es a favor. A favor, diputada Catalina Pérez. Diputado don Luis Sánchez, por favor. Muchas gracias, secretario. Bueno, a propósito de lo que se ha comentado acá, yo cuando converso con la gente de mi distrito, nadie me dice quiero un nuevo Código Penal. Me dicen queremos penas más altas. Me dicen queremos que la gente que es condenada efectivamente por delitos cumpla sus penas en la cárcel y no las cumpla en libertad. Queremos que la gente que deje de ocurrir esto, que personas son detenidas con un prontuario de 7, 8, 9, 10 detenciones previas, condenas entre medio incluso, penas remitidas, un montón de beneficios que al final redundan en la impunidad. Y se nos hacen un montón de promesas acá, pero promesas que no están sobre el papel. Tal como señalé hace un rato, se dice que van a dejar de aplicarse beneficios para que quienes son condenados por estos delitos cumplan efectivamente las penas que están señaladas acá. Si realmente hubiese un compromiso por aumentar las penas, se eliminarían esos beneficios y se mantendrían las penas como están, por último. Pero eso no es lo que estamos viendo acá. Tal como dije en un comienzo, lo que la ciudadanía demanda, más que cambiarle la fecha a las leyes, más que sacar normas nuevas que sean peor incluso que lo que tenemos hoy día, demandan que haya soluciones efectivas de parte de este Congreso, de parte también del gobierno, para que quienes están provocando daño se vayan presos. Especialmente quienes provocan daño en contra de niños, especialmente quienes provocan daño en contra de los más indefensos, especialmente quienes tienen aterrorizada a la población por la inseguridad en las calles. No tendría cómo explicarle a la gente de mi distrito que voté a favor de algo de estas características, por lo mismo yo voy a votar en contra, con la convicción de que necesitamos un nuevo Código Penal, pero un nuevo Código Penal que sea bueno, no que empeore las condiciones que estamos viviendo hoy día. Muchas gracias. En contra, diputado Luis Sánchez. Diputado Leonardo Soto, por favor. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, tenemos que decidir si vamos a votar en general a favor o en contra de este anteproyecto de Código Penal. Este que tengo en mis manos son 590 artículos que reemplazan al actual Código Penal, que es de antes de la Guerra del Pacífico.
de 1874. 4 gobiernos, el gobierno de Ricardo Lagos, Bachelet 1, Sebastián Piñera 1 y Sebastián Piñera 2, trabajaron con los mejores expertos de Chile para poder elaborar este documento, nuevo Código Penal. Y tenemos que tomar un pronunciamiento para saber si vamos a avanzar en revisarlo en particular, si vamos a abrir la idea de legislar o simplemente vamos a rechazar la idea de legislar y vamos a mandarlo al archivo. Este proceso de codificación del Código Penal lleva más de 20 años de trabajo. Aquí hay 20 años de trabajo de los mejores expertos. Han venido a la comisión, presidente, usted me puede rectificar, cerca de 30 expertos, nacionales e internacionales, a pronunciarse sobre este texto. Todos lo han valorado, todos han dicho que es un buen avance para poder actualizar nuestro Código Penal y nuestra legislación penal frente al fenómeno del delito actual. Está aquí presente el general director de Carabineros, el director general de la PDI, que también han valorado este esfuerzo. Por supuesto, esto no es perfecto y tiene en su articulado algunas cosas que corregir, pero ese es del trámite en particular donde se corrigen los aspectos específicos. Hoy día no tenemos que referirnos a lo específico, sino que si vamos a avanzar o no a aprobar esto en general. Y aquí he escuchado a parlamentarios, todos de oposición, que han dicho que van a votar en contra, que han votado en contra de la idea de legislar, para que todo este esfuerzo se pierda. Yo creo que se equivoca la oposición cuando, por propinarle una derrota al gobierno, priva a todos los chilenos y chilenos de tener una legislación penal modernizada, que recoja todos los cambios tecnológicos que ha tenido nuestro país frente a la delincuencia que hoy día la usa en perjuicio de muchas personas, que recoja el auge de los delitos económicos, que son más sofisticados, y que esta ley permite enfrentarlo a todos y llevarlos a la cárcel. Incluso todos los fenómenos que tienen que ver con delincuencia común, que también entrega herramientas importantes que son superiores a las actuales, por una mal entendida disputa política de coyuntura. Yo sé que algunos quieren darle una derrota al gobierno, quieren que pierda el gobierno. Y por perder el gobierno quieren hacerle perder a todo Chile la posibilidad de tener una legislación penal efectiva. Y eso creo yo que es tratar de que este país retroceda, no avance y se quede anclado en el pasado. Y eso no lo podemos permitir. Yo voto a favor de la idea de legislar de este nuevo Código Penal, presidente. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. Quisiera justificar mi voto. La semana pasada ocurrió X asunto en mi distrito. O en mi distrito nadie me ha dicho que necesito un nuevo Código Penal. O hoy día no vino el ministro. Cuando estamos hablando de actualizar una legislación que pretende dar un sistema y un orden a todo el ordenamiento penal, argumentos que están basados en asuntos de la coyuntura de una semana no corresponden. Justamente cuando decimos que estamos cambiando un código que tiene 150 años, significa que de algún modo estamos proponiéndonos generar una legislación que pueda hablarle y que pueda ser útil para la sociedad, por lo menos por los próximos 150 años. Por lo tanto, argumentar el trabajo de 20, que es para los próximos 150, en lo ocurrido en las últimas horas y para su efecto político en las próximas horas, me parece que no está respondiendo a la altura del llamado que se nos hace. Tenemos una situación en este momento en que nuestro Código Penal no está siendo aplicado dentro de su espíritu, porque de hecho su intención codificadora ha quedado en desuso, toda vez que los delitos y las penas en nuestro ordenamiento jurídico están repartidas sin sistematicidad alguna a lo largo de decenas y decenas de leyes que se crean en este Congreso todos los días, sin ninguna relación una con otra. Yo he vivido, yo creo, la peor época de la legislación penal en los últimos 30 años, siendo diputado. Me ha tocado participar del debate del incremento de la asistematicidad. Nos tocó, yo creo que el caso más grave fue este año, en 48 horas votamos 7 leyes penales sin que hubiera ninguna relación entre una y la otra, que votábamos el mismo día. Justamente para eso, hace 150 años, se decidió codificar la legislación penal y es lo que se ha ido destruyendo. Por lo tanto, yo, presidente, creo que no nos podemos dar el lujo, no tenemos el derecho a darnos el lujo
de no abrir la discusión sobre rehacer un sistema, un código penal nuevo que esté acorde a la actual realidad. Por lo tanto, voto a favor. A favor, don Gonzalo. Por si no se había Guilfred. entendido. Don Jorge Alessandri. Gracias, secretario. Solo recordarle por intermedio del presidente de la comisión a los diputados socialistas, señores Leiva y Lavaca, que a los señores Ilavaca y Soto, que cuando nos dan esta charla de lo que significa la idea de legislar, ¿cierto? Recordarles que votaron en contra de la idea de legislar de la reforma de pensiones de Sebastián Piñera. Entonces, yo no voy a hacer eso, de ser el cura Gatica, sino que voy a votar a favor de la idea de legislar porque entiendo lo que significa la idea de legislar y voy a trabajar después en particular. Así que los invito, sean o no creyentes, a los señores Soto y Lavaca, a no comportarse como ese cura párroco, sino que a estar a la altura, como decía el diputado Winter. Me suma ese llamado, estar a la altura. Todo por intermedio del presidente Leiva, por supuesto. Don Jorge Alessandri, a favor. Don Miguel Ángel Calisto. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que la verdad es que votar al final o antes del presidente, yo creo que es bueno porque uno logra de alguna manera, cuando uno tiene dudas sobre todo de cómo votar, evidentemente es bueno escuchar las vueltas de carnero, ¿ah? de los distintos actores. Y lo digo, perdónenme, yo generalmente soy muy respetuoso, pero a mí me llama la atención escuchar aquí, bueno, no está la diputada Pérez por su intermedio presidente, pero resulta que ahora el presidente Piñera es maravilloso, un demócrata que bajó del cielo. Yo respeto mucho al presidente Piñera porque me tocó ser oposición del gobierno del presidente Piñera en el gobierno pasado, y ser oposición al gobierno del presidente Piñera y dar gestos a la altura republicana, eso a uno le trae costos, evidentemente. Funa, amenazas de muerte de la izquierda radical que en ese minuto decía que el presidente Piñera era lo... Entonces, me sorprende en realidad escuchar a muchos hoy día que el presidente Piñera es lo máximo, ¿ya? Entonces, bueno, a propósito de lo que dice el diputado Alessandri, yo voté a favor de la idea de legislar de la reforma del presidente Piñera y hubiera votado a favor de la reforma previsional de la presidenta Bachelet porque creo que en esa materia el país está en deuda. Yo, en esto, presidente, yo creo que el país evidentemente necesita un nuevo Código Penal. Yo creo que el diagnóstico es compartido por todos los que estamos en esta mesa y seguramente por todos los chilenos y todos los expertos que me merecen el mayor de los respetos. El problema es que se habla de garantías. Yo no sé si algunos parlamentarios de oposición que votaron a favor hoy día de la idea de legislar, a lo mejor el gobierno sí les dio ciertas garantías. Lo desconozco, a lo mejor sí. Yo la verdad, yo desconozco, a mí por lo menos, el gobierno no me ha invitado a ninguna conversación formal, digo, abierta, de público conocimiento, respecto de conocer cuáles son las garantías, por ejemplo, que me garantiza a mí el gobierno en materia de derecho a la vida, de temas valóricos, temas de familia, temas de penas relacionadas con los temas de la niñez, que se ha dicho acá, que yo sé que hay que verlo en particular, evidentemente, pero ¿qué garantías tengo respecto de cuál es la posición del gobierno en esa materia? Entonces, porque obvio, cuando uno se abre a la idea de legislar una materia tan importante como es un código penal, evidentemente tienen que haber garantías. A lo mejor los diputados de oposición que votaron hoy día a favor de la idea de legislar tienen esas garantías. Yo hoy día no las tengo. Entonces, compartiendo el diagnóstico, presidente, compartiendo el diagnóstico respecto de la necesidad de un nuevo código penal, respecto a la falta de comunicación, de certeza y garantías por parte del gobierno, yo me abstengo. Abstención, don Miguel Ángel Calisto, señor presidente. Oye, voy a tratar de ser breve, pero no puedo omitir ciertos aspectos. De verdad, si no somos capaces todas y todos de mirar la seguridad con sentido de Estado, definitivamente estamos perdidos. Por eso, frente a las principales coyunturas que ha tenido nuestro país, uno también tiene que reconocer y agradecer la valentía de diputadas y diputados, así como lo hizo Renovación Nacional y la UDI, al aprobar el nuevo proceso constituyente. Yo, por lo menos, y eso es lo que me ha movido a mí, en materia de seguridad, nunca he tenido un óbice o una diferencia fundamental con los diputados Alessandri y Longton. Y quiero valorar y reconocer ese voto que es complejo, porque muchas veces, espero que esta no sea la oportunidad, cuando se vota en conciencia reciben un ataque
furibundo por parte de sectores más extremos. ¿Por qué lo quiero decir? Porque hay gente que aquí lo único que quiere es destruir, complicar, retroceder. Y somos legisladores, yo creo que la explicación la dio muy bien el diputado Soto respecto, y lo plantea muy bien el ministro Larraín en su oportunidad, que efectivamente por más altas que sean las penas o que nosotros pretendamos, prueba clara es que no disuade la pena hoy día en nuestra legislación, es que efectivamente no se aplican como corresponde. Y hay eufemismos y retórica, expresivo mayor en su grado máximo, medio, mínimo, que nadie entiende. Y el propio ministro Larraín, que partió con esta reforma, en el gobierno del presidente Piñera lo planteaba. Aquí no se aplican las normas como corresponden ni las penas como corresponden. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso quiero hacer ese reconocimiento. En segundo lugar, reconocer también el trabajo de esta comisión. Desde antes, desde el periodo anterior y particularmente de la diputada Cariola, que muchas veces también es objeto de mucha crítica, que ella desarrolló en conjunto con el Senado seminarios donde vinieron más de 35 expertos de todos los sectores políticos y expertas, perdón, de todas las universidades del país, no solo de Santiago, y que distribuyeron y separaron el trabajo en distintos tipos penales, en parte general, tipos penales y materias. Todos. Quiero señalar muy especialmente, porque yo vine a todos y me parece que me corresponde presidir, el lunes 20 de marzo vinieron a trabajar aquí al Congreso Nacional en delitos contra la libertad sexual y delitos contra la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes. Y en eso trabajó especialmente, o participaron y expusieron, don Juan Pablo Cox, doña Isabel Yáñez, doña María Elena Santibáñez y don Jaime Couso, todos de reconocido prestigio y de un amplio espectro político. Además comentaron este aspecto específico ese día, lunes 20 de marzo, que parece que algunos no vinieron. Don Nicolás Oxman, don Javier Escobar, doña Lorena Rosell y Alejandra Cid. Siempre estuvo Rocío participando. Fíjense ustedes que ninguno se opuso a este tema. Ningún experto, ninguna institución. Por eso vuelvo a insistir que yo tengo dos alternativas. O explicarle a una persona de mi distrito que efectivamente subiendo las penas, que es difícil, pero eso es ser responsable, que subiendo la pena no voy a disuadir, ni ese delincuente va a tener una pena mayor, o hacerme cargo de mi responsabilidad como legislador, como parlamentario, como representante. Por eso la democracia representativa muchas veces está en cuestión, porque nosotros venimos aquí a hacer un comentario cortito de 35 segundos para subir a redes sociales y atacar al gobierno de turno en lo que corresponda. Así que yo quiero relevar que diputados de oposición tengan un sentido de Estado, de seriedad y responsabilidad al plantear, y aquí no ha habido absolutamente ninguna prebenda. No solo son valientes, sino que es gente que quiere de verdad colaborar con el país, que entiende... Disculpe, yo no, creo estoy yo argumentando. Yo estoy fundamentando mi voto. Que además entiende que efectivamente el desarrollo de los procesos legislativos son procesos colectivos y no individuales. Y por eso quiero valorar esa votación y obviamente mi voto es a favor, estimado secretario. A favor, señor presidente. Señor presidente, son 8 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. 8-3-2. Entonces, se aprueba en general por 8-3-2. Y ahora tenemos que ir a la sala obligatoriamente y vamos a volver. Punto vario, diputado Alessandri. Yo le había pedido un punto vario. Gracias, presidente. Presidente, yo le había pedido la palabra. Yo lo pedí antes. Sí, tenía el punto. Yo me había acercado ya. Aprovechando, si se puede quedar el diputado Soto un minuto. Diputado Soto. Solo 3 minutos. 3 minutos, sí. Aprovechando que está el general director de Carabineros acá y como comisión, hoy día el presidente Ortega de Nicaragua hizo duras acusaciones contra Carabineros y quería pedirle, presidente, recabar la unanimidad para que se pueda mandar una carta de desagravio a Carabineros. Nosotros hicimos la protesta a la Cancillería la hizo el encargado de negocio en Nicaragua, no tenemos embajador allá. Pero decirle al general director que apoyamos a la institución, que rechazamos las declaraciones del presidente de Nicaragua y que esta comisión en pleno, ojalá, va a mandar esa carta de desagravio a la institución. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Se aprueba por unanimidad. ¿Sí? Entonces vamos a votar en votación económica quienes están a favor del oficio del diputado Alessandri. 1, 2, 3, 4, señor presidente. 5, 6. 7. Se aprueba entonces el oficio. Muchas gracias. Diputado Galisto. Sí. Sí,
Si me permite... Tiene la palabra el diputado Calisto para terminar, diputadas y diputados. Sí, si me permite el diputado Ilavaca. Presidente, mire, yo quiero señalar una cosa y le pido a usted particularmente, porque usted es una persona sensata, ¿ya? Una persona, pero usted cuando es presidente tiene que ser ecuánime. Entonces, yo creo que aquí no hay buenos y malos. Cada parlamentario ejerce su derecho a votar y argumentar como así lo determine. Por lo tanto, a mí no me parece cuando se emiten juicios, por su parte como presidente, porque nos representa a todos en este rol, de que prácticamente acá hay algunos buenos, maravillosos, que creen en los grandes acuerdos versus los otros que son no sé qué. Entonces yo le pediría que en eso no hay que perder la cordura. Si aquí, mire, esto es una votación, se gana, se pierde, hoy día se aprobó la idea de legislar, pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos el derecho a emitir también nuestros argumentos, sin ser descalificados por el presidente. Totalmente de acuerdo, solo poder responderle, diputado Calisto, si usted me lo permite, que al momento de yo ejercer mi votación y fundar mi voto, no lo hago conduciendo la sesión, que es mi rol de presidente, sino que en mi calidad de parlamentario. Se desdobla. Perfectamente lo puedo hacer, porque no solo soy presidente de la comisión y tengo obligaciones conforme al reglamento, la llama al orden, diputada, porque no le he dado uso a la palabra. Y si usted se sintió aludido, diputado Calisto, le pido públicas excusas, porque mi intención era no denostar a nadie, no denostar a alguien, sino que efectivamente relevar algunos, la honesto diputado, y yo relevar porque siempre hemos trabajado en materia de seguridad, diputado Calisto, en la Comisión de Seguridad también, y relevé, o esa fue mi intención, si usted lo entendió distinto, le pido las disculpas. Le pido las disculpas también, pero a mí me gustaba relevar lo valiente que han sido diputados en materia de Estado, con temas particularmente de seguridad, que me corresponde en mi calidad de presidente de la Comisión de Constitución y también en mi calidad de expresidente integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Espero reciba mis excusas y las acepte, diputado Calisto. ¿Ok? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, este se levanta.